Vamos a comenzar con el capítulo 10 del programa de certificación Linux Red Hat Enterprise RHC SA en su edición número 8. En esta ocasión, el capítulo 10 habla acerca del tema gestión avanzada de paquetes. Y lo que vamos a ver a lo largo de todo el capítulo son algunos conceptos generales sobre paquetes como complemento al capítulo anterior. Vamos a estudiar el concepto de grupos de paquetes upstream y módulos. También se van a estudiar los repositorios que vienen incluidos en la imagen ISO del sistema operativo, que básicamente son dos, el repositorio upstream y el repositorio base OS. También estudiar un poco el concepto de segregación de componentes, qué es y para qué sirve la segregación de componentes, module streams, que hace referencia a las versiones de los paquetes, Module Profile, que hace referencia a perfiles de despliegue de aplicaciones. También se va a estudiar los repositorios DNF o YUM y un poco acerca de la gestión de software con la herramienta o el comando DNF. Y para finalizar, pues el archivo de configuración, sus directivas y algunos de los subcomandos del comando DNF. Lo primero que se debe establecer es que existe una diferencia básica y fundamental entre la gestión básica de paquetes y la gestión avanzada de paquetes. Esta diferencia refiere a que mientras la gestión básica se enfoca en administrar paquetes individuales, la gestión avanzada considera la administración de grupos de paquetes, módulos de paquetes y flujos de paquetes. Estos flujos de paquetes también se les denomina streams o versiones de paquetes. Y para hacer todo esto, en Linux Red Hat Enterprise, la gestión avanzada de paquetes se lleva a cabo mediante dos herramientas, la herramienta YUM y la herramienta DNF. Ahora bien, en las ediciones anteriores de Red Hat, o bueno, digamos, ¿dónde viene, de dónde estriba el problema o de dónde surge la necesidad de mejorar la gestión avanzada de paquetes? Pues esto es debido a que en ediciones anteriores de Red Hat, cada versión de una aplicación de software tendría que venir desde un repositorio diferente. En cambio, ahora en esta nueva versión de Red Hat 8, las diferentes versiones de aplicaciones de software de una misma aplicación se encuentran todas almacenadas en un mismo repositorio. De tal manera que la edición de Red Hat Enterprise Linux número 8 ha sido liberada con dos repositorios que se le llama de base o de core en inglés o núcleo, que son, como se mencionó en la lámina anterior, el repositorio base OS y el repositorio upstream. Por otro lado surge también el concepto de grupos de paquetes, y estos grupos de paquetes son esencialmente colecciones de paquetes que están correlacionados y que sirven para un mismo propósito y se clasifican en los siguientes dos tipos. Y ya cuando los vemos aquí, pues eso nos recuerda el primer capítulo de toda esta serie de videos en donde se habló acerca de la instalación del sistema operativo. Las dos categorías de grupos que soporta Red Hat Enterprise son grupos de entorno y grupos de paquetes. ¿A qué hacen referencia los grupos de entorno? Pues a los tipos de instalación, a los diferentes tipos de instalación que soporta el sistema operativo, ¿no? Instalación de tipo servidor, servidor con GUI, instalación mínima, instalación en modo estación de trabajo o instalación para host de virtualización o una instalación de un servidor personalizado. Mientras que los grupos de paquetes consideran colecciones de paquetes que tienen otra finalidad, que son como complementarios a los grupos de entorno. Por ejemplo, para los paquetes necesarios para llevar a cabo la gestión de contenedores, el soporte para tarjetas inteligentes, herramientas de seguridad complementarias como los firewalls, como los Squid, etcétera, etcétera. Bueno, el firewall ya viene por defecto, algunas otras herramientas de seguridad, herramientas del sistema y algunos servicios y los principales servicios de red que se pueden desplegar en el sistema Linux. Eso corresponde a los grupos de paquetes. Y bien, ¿a qué hace referencia el concepto de upstream o módulos? En principio, upstream pues es un concepto, es una idea, es un concepto nuevo que está siendo promovido por Red Hat Enterprise 8 y este concepto consiste
en llevar a cabo la instalación, el despliegue, la gestión de aplicaciones a través de un enfoque modular. ¿Para qué? ¿O con qué finalidad? Pues para organizar múltiples versiones de un software de aplicación junto con todas sus dependencias de tal manera que estén disponibles para instalación desde un solo repositorio. O sea, este enfoque lo que hace es que va a agrupar un conjunto de paquetes con base en una versión, para que si queremos instalar una versión más reciente o una versión más antigua, baste con desplegar este AppStream, este módulo, y que ya incluya todas las dependencias necesarias para poder instalar ese número de versión en particular, con independencia de que sea o bien la versión más reciente o una versión anterior. Este concepto, ya de manera más amplia, lo implementa Amazon Web Services con su plataforma de Amazon AppStream 2.0, pero está basada en esta misma idea, el concepto de AppStream o módulos promovidos por el sistema operativo Linux. Si lo viéramos gráficamente a modo de esquema, lo veríamos como está aquí, ¿no? En donde encajan los módulos de acuerdo a este esquema. Pues los módulos están aquí, ¿no? Y con base en este diagrama lo que vemos es que debajo de los módulos subyace el kernel del sistema operativo. Y por encima de los módulos está el kernel de core. En una capa, en un nivel superior, están los dispositivos de hardware y el espacio de usuario, el espacio de aplicaciones de usuario, el BIM y el Nano, todos esos programas que utiliza el usuario final. Aquí los dispositivos de hardware, aquí el kernel de núcleo, que es el que hace funcionar el hardware, es decir, los controladores y las librerías que hacen que funcione el software de aplicación. Por debajo de todo este kernel, de esta parte del kernel, están los módulos a los que hacíamos referencia en la lámina anterior, y todo esto en su conjunto pues forma parte del kernel del sistema operativo. Y nada más para establecerlo de forma más específica, un módulo es un conjunto de paquetes de aplicación que incluyen todo lo necesario para que dicha aplicación se pueda instalar. Incluye, por ejemplo, archivos ejecutables, librerías, documentación, herramientas y utilerías, así como sus componentes. Nada más por hacer un comparativo, un símil, no porque sean exactamente lo mismo. Un módulo de este tipo, AppStream, podría ser más o menos semejante a la plataforma de .NET Framework en los sistemas Microsoft, porque el framework posee un conjunto de paquetes, un conjunto de librerías que nos permiten instalar encima de esas librerías otro tipo de aplicaciones. Ahora bien, otro concepto novedoso es el repositorio Base OS o Base OS. Este repositorio incluye un conjunto de componentes del núcleo de Red Hat, es decir, un conjunto de componentes de core, que veíamos que se ubican aquí en el diagrama, son los que interactúan con el hardware y con el espacio de aplicaciones de usuario. Y estos módulos pues pueden ser el kernel y los módulos que corresponden al gestor de arranque del sistema operativo, entre otros. Este repositorio, su cualidad, su razón de ser, es que permite sentar las bases para instalar y ejecutar aplicaciones de software, y los paquetes que lo constituyen se encuentran disponibles en formato RPM. ¿Y por qué en formato RPM? ¿Por qué es importante saber que en RPM? Pues porque esencialmente son paquetes individuales. Y si son paquetes individuales, se suelen gestionar con la herramienta RPM. Ahora, el siguiente repositorio es el repositorio AppStream. Este repositorio también incluye aplicaciones del core estándar, es decir, de núcleo. Además, nos dice que algunos de sus paquetes vienen en formato tradicional RPM, es decir, son paquetes individuales o que se pueden gestionar de manera individual, mientras que otros paquetes vienen en formato modular, una colección de paquetes, o como veíamos acá, ¿no? Que es un módulo, es un conjunto de paquetes de aplicación que incluyen todo lo necesario para que dicha aplicación se pueda instalar, ¿no? Y en consecuencia, pues que pueda funcionar.
Entonces decíamos, este repositorio Upstream viene con algunos paquetes en formato RPM tradicional, porque son paquetes que se gestionan de forma individual, y viene también con otra serie de paquetes que vienen en formato modular. Incluye también aplicaciones de tipo add-on, aplicaciones adicionales. Por ejemplo, pueden ser software para complementar alguna característica o funcionalidad para servidores web, como puede ser, por ejemplo, el Mod Security, un firewall de contenido web. Puede ser también aplicaciones adicionales para lenguajes de programación, algún debugger, algún compilador, alguna herramienta de analizador de sintaxis o de semántica. Puede ser también software complementario para bases de datos, un motor de replicación, un motor de alta disponibilidad, etcétera, etcétera. E incluye también o permite desplegar múltiples casos de uso y múltiples casos de uso y múltiples escenarios de despliegue o despliegues distintos. ¿Y para qué sirven todos estos componentes? ¿O por qué? ¿Por qué se hace toda esta reconfiguración o reestructuración de la gestión de paquetes? Pues en principio tenemos, de acuerdo aquí al diagrama, los componentes que están en el repositorio Base OS o los componentes de base. Y tenemos componentes de aplicación que, bueno, veíamos que son los que pertenecen al repositorio Upstream. Pero, ¿qué es lo que se consigue con esta separación? Bueno, se consigue implementar este concepto de aquí, segregación de componentes. ¿Y qué es lo que nos permite la segregación de componentes? Pues garantiza una mayor estabilidad del sistema operativo, las actualizaciones se pueden aplicar por separado y de forma independiente, y el despliegue de aplicaciones se ajusta mejor a las necesidades. Y todo esto en razón de qué. Bueno, todo esto obedece a que hasta ahora esta versión de Red Hat Enterprise 8, las versiones anteriores tenían de alguna forma una falencia, que era que las actualizaciones de software en ocasiones solían uh, ocasionar cierta inestabilidad en el sistema operativo. ¿Por qué? Porque al actualizar un paquete, el sistema no era capaz de identificar que esos paquetes que habían sido actualizados tenían un impacto en otros paquetes que normalmente formaban parte de algún servicio que ya estaba en producción o de algún servicio que se estaba probando también, ¿no? Entonces solía generar cierta inestabilidad en los servicios que ya estaban implementados, o a veces alguna actualización, por causa de alguna actualización ya no se podía instalar un determinado paquete, además de que con las actualizaciones de las ediciones anteriores se actualizaba todo el sistema, no solamente los paquetes de aplicación, sino todos los paquetes correspondientes al núcleo, al core del sistema operativo, al kernel, de tal forma que los despliegues, pues luego, por esa misma razón de que ya el kernel estaba inestable o había sido actualizado, y el entorno en el que se había desarrollado todo el despliegue era de alguna manera distinto, pues ese despliegue, ya al momento de quererlo pasar a producción, dejaba de funcionar o funcionaba de forma inestable o incorrecta. Y todo eso pues se viene a solucionar precisamente con la separación de componentes. Separar los componentes de base de los componentes de aplicación. Con lo cual, como decía, pues se logra implementar este concepto de segregación de componentes. Ahora, otro concepto más, Module Stream. Un Module Stream es una colección de paquetes organizados por versión. Es un módulo, en esencia, tal cual lo que veíamos aquí, ¿no? Un módulo es un conjunto de paquetes de aplicación, nada más que aquí pues lo presenta de forma diferente, ¿no? Nos dice un Module Stream es una colección de paquetes organizados por versión. Vamos a ver ahorita más adelante un ejemplo concreto. Cada paquete puede recibir actualizaciones de forma independiente, es decir, cada módulo se puede actualizar de forma independiente. No estoy plenamente seguro de si cada paquete que conforma el módulo se puede actualizar también de forma independiente. Eso tengo entendido que no, pero no estoy plenamente seguro. Lo que sí se sabe es que un paquete puede estar habilitado o puede estar deshabilitado. Y puede tener también un tercer estado, que es reiniciado. Y reiniciado quiere decir pues que ni está habilitado y tampoco está deshabilitado.
Simplemente está ahí, pero no tiene ninguna función. Está en espera de que se le asigne un status para que se pueda utilizar. Y nos dice también que si un paquete está habilitado, entonces y solo entonces se va a poder consultar y se va a poder instalar. Esto ya a través de el comando DNF y un conjunto de subcomandos que forman parte también del comando DNF, lo cual vamos a ver en el ejercicio práctico. Ahora, un caso de uso. Nos dice el ejemplo que se dispone de dos versiones diferentes, es decir, dos module streams o app streams para el paquete que corresponde al lenguaje de programación Perl. El sistema operativo tiene por defecto la versión de Perl 5.24 y la versión 5.26 y nos dice que el stream con la versión 5.26 es el stream por defecto, debido a que es la más reciente y el sistema intentará instalarla de forma automática. ¿Disponemos de una versión anterior? Sí, pero por defecto el sistema siempre va a instalar o va a intentar instalar los module streams, los app streams con versiones más recientes. Dentro de todos estos pues habrá un conjunto de paquetes que forman todo este módulo, el módulo de Perl. Otro tipo de módulos son los módulos de perfil o module profiles. Un módulo de tipo perfil nos dice que es una lista recomendada de paquetes organizados con base en un propósito. Estos módulos son muy útiles para implementaciones que requieren soportar varios casos de uso. A diferencia del anterior, el anterior pues era un conjunto de paquetes que estaban organizados con base en una versión en particular, en un número de versión en particular. En este caso, el módulo profile está organizado con base en un propósito. Y aquí es en donde cobra sentido los tipos de instalación mínimo, tipos de instalación development para desarrollo o tipos de instalación comunes de tipo cliente o de tipo servidor. Vamos a suponer, por ejemplo, que estamos haciendo el despliegue de una VPN. Nosotros podríamos en un servidor, en principio, instalarlo con un module profile de tipo server y un segundo servidor con un module profile de tipo client para hacer las pruebas. A esto se refiere esencialmente los module profiles, a instalar un conjunto de paquetes dentro de una lista de paquetes recomendados, solo aquellos paquetes que cumplan con un propósito en particular. Y ahora bien, los dos repositorios DNF y Yum. Lo primero es que un repositorio de tipo DNF o Yum, sea cual sea, es como si fuera una biblioteca digital, pero en lugar de almacenar libros electrónicos, en este caso se almacenan paquetes de software. Y nos dice también que los repositorios, ¿para qué sirven? ¿Para qué se utilizan? Pues para recuperar, para actualizar, para consultar o instalar paquetes de software y pueden ser de gratuitos o bien de paga. Normalmente pues los que vienen con Red Hat requieren suscripción, son de paga. Los que vienen por ejemplo con CentOS, pues algunos son gratuitos, ¿no? El IPL Release y algunos otros. Algo que suele ser una práctica común, incluso una buena práctica, es para las organizaciones que internamente tienen implementados varios servidores Linux, lo que se suele hacer es crear repositorios privados de tipo interno. ¿Para qué? Pues para mantener la integridad, la consistencia de las aplicaciones de software que se usan en esa organización en particular de manera eficiente, ¿no? Nosotros podemos montar nuestro propio repositorio en el cual solamente tengamos las aplicaciones que se utilizan a nivel interno. Ahora, la gestión del software con la herramienta DNF. En el capítulo anterior y a lo largo de este capítulo pues ha quedado establecido que la principal limitación del comando RPM es que solo puede trabajar con un paquete a la vez, con paquetes de forma individual. Y además no es capaz de resolver las dependencias de paquetes de forma automática. De manera que el comando o el gestor de paquetes DNF o Yum pues son lo opuesto. Ambos son capaces de trabajar no solo con un paquete individual, sino con un grupo de paquetes o bien con un módulo de paquetes. Y también pues resuelven de forma automática las dependencias entre paquetes. De igual manera, la herramienta DNF pues tiene asociado un archivo de configuración que nos permite establecer un conjunto de directivas
que definen los parámetros de comportamiento, que definen cómo va a funcionar la herramienta de gestión de paquetes de NF. Ahora, un pequeño esquema para ejemplificar todo esto. Los archivos de configuración. Tenemos en el sistema de archivos de Linux el archivo dnf.conf que se ubica en el directorio etc dnf. Este archivo, su función es establecer directivas que tienen un efecto global en el comportamiento de la herramienta. Lo que se configure aquí va a afectar de manera generalizada el comportamiento del gestor de paquetes DNF. Y ahora sí, esto, etc yum.repos.d, este directorio. Aquí se almacenan los repositorios personalizados creados por el usuario. Pero algo muy importante, el yum, el gestor de paquetes yum, en esencia no es otra cosa más que un enlace simbólico que apunta a DNF. Esto, dicho de otra manera, quiere decir que cuando nosotros utilizamos yum, en el fondo, pues estamos haciendo uso de DNF. Y si nos vamos un poco más a bajo nivel, en el fondo, el DNF lo que ejecuta, pues son instrucciones del comando RPM. Y bien, como todo esto puede parecer un poco abrumador y medio como un tanto confuso, pues he decidido hacer este pequeño esquema como para sintetizarlo, ¿no? De una manera más simple. Y lo primero es que el tema en cuestión pues es la gestión avanzada de paquetes, ¿no? Ya veíamos que existe la gestión básica y en este caso pues la gestión avanzada. La gestión básica comprende la administración de paquetes individuales que vienen en formato RPM y cuya principal debilidad o falencia pues es que no resuelven de manera automática las dependencias entre paquetes. Por su parte, la gestión avanzada pues ya incluye la gestión de grupos de paquetes, grupos de tipo entorno o grupos de paquetes, son las dos categorías en las que se constituyen los grupos de paquetes. ¿Cuáles son estos grupos de entorno? Son servidor, servidor con GUI, instalación mínima, estación de trabajo, host de virtualización o host personalizado. Que esto, en esencia, si nos remitimos al primer capítulo, ahí donde se habla acerca de la instalación del sistema operativo, todos estos grupos de entorno pues hacen referencia a los diferentes tipos de instalación que se pueden desplegar en un sistema operativo Linux. Por su parte, los grupos de paquetes se refieren a grupos de paquetes para características más específicas, como el soporte para smart cards, herramientas del sistema, herramientas de seguridad, servidores de red, ¿no? Y otro concepto nuevo que surge a raíz de la edición número 8 de Red Hat Enterprise, pues es el concepto de AppStreams, que en este caso se hace referencia a un conjunto de paquetes que están estructurados en módulos y que vienen organizados por versiones. Como ejemplos de esto tenemos el lenguaje de programación Perl en su versión 5.24 o en su versión 5.26 o en su efecto también el sistema gestor de bases de datos Postgres en su versión número 10. Como ejemplo práctico vamos a pensar en el siguiente escenario. Tenemos que desplegar un servidor web que está basado en Apache o HTTPD. Este vendría a ser pues nuestro grupo de paquetes, ¿no? Un tipo de instalación de servidor con el propósito de funcionar como servidor web. Ahora bien, en el siguiente nivel tenemos nuestro módulo o nuestro AppStream, que podría ser el Mod Security. Mod Security, que es pues un firewall de aplicación de contenido web. Nos sirve para filtrar, nos permite filtrar categorías de páginas web por lista negra, lista blanca, nombres de dominio, etcétera, etcétera. Nos permite filtrar contenido web, básicamente. Y en un siguiente nivel, ya después de los grupos de paquetes y los módulos o AppStreams, pues tendríamos esencialmente los paquetes. ¿Cuáles son los paquetes que vienen incluidos en el Mod Security? Pues es propiamente el paquete Mod Security y el paquete Mod Evasive, que ambos son paquetes RPM y como tal se pueden gestionar directamente con el comando RPM o con la herramienta yum o la herramienta DNF. Esto sería, digamos, un ejemplo práctico para mostrar cuál es la diferencia o cuál es la estructura de todo este nuevo concepto de gestión de aplicaciones o gestión de paquetes.
Y aquí, bueno, en estas tablas, aquí vemos algunas de las directivas del archivo dnf.conf. Aquí las pueden ustedes leer, analizar con calma. Estas también son algunas de las principales directivas. Y si quisiéramos entrar más a detalle en las directivas del archivo de configuración, pues bastaría con ejecutar el comando man 5 dnf.conf. Y ahora, ¿qué se puede mencionar al respecto del comando dnf? Lo primero es que dnf es la siguiente y próxima herramienta que va a sustituir en algún momento al gestor de paquetes Yum para todas las distribuciones Linux que están basadas en Red Hat. Y como se mencionó en una lámina anterior, el Yum solo es un enlace simbólico que apunta a la herramienta dnf. Y bueno, la utilidad dnf requiere que el sistema tenga acceso a un repositorio de software local o remoto. Esto se hace a través del servicio de gestión de suscripciones de Red Hat. Si estamos suscritos a los servicios de Red Hat, pues tendríamos en automático el acceso a los repositorios de software oficiales. Se pueden crear repositorios propios o se puede utilizar cualquier otro repositorio que se encuentre disponible en Internet. Y bueno, debido a que la principal ventaja de que la herramienta DNF sobre RPM es, como ya se ha mencionado, la capacidad para resolver de forma automática las dependencias entre paquetes y las puede obtener desde cualquiera de sus múltiples repositorios configurados. Y lo que mencionaba también en una lámina anterior es que en el fondo la herramienta DNF lo que hace es que va a ejecutar comandos, va a ejecutar instrucciones del comando RPM. ¿Para qué? Pues para realizar tareas como listar, consultar, instalar y remover paquetes, ya sea paquetes individuales o grupos de paquetes o módulos de paquetes. Y nos permite también o nos da la opción y la capacidad para poder habilitar o deshabilitar los módulos de paquetes. Aquí algunos de los subcomandos de la herramienta o el comando DNF, que son la mayoría de estos los que vamos a utilizar en el ejercicio práctico. Aquí están, ¿no? Subcomandos del comando DNF para actualizar, para hacer consultas, para listar un repositorio, para reinstalar una aplicación, para buscar, para obtener información, para eliminar todos los datos de memoria caché, en fin, ¿no? Y también tiene un grupo de subcomandos que están destinados para trabajar con grupos y módulos. Igual nos permiten llevar a cabo la instalación de un grupo de paquetes, obtener información de un grupo de paquetes, eliminar un grupo de paquetes, habilitar y deshabilitar un módulo, lo que se mencionó de que estos módulos que forman parte de un paquete se pueden habilitar o deshabilitar de manera individual. Aquí están algunas otras de los subcomandos destinados para grupos y módulos: resetear un módulo, actualizar un módulo, listar un módulo, obtener los detalles o información en específico sobre un módulo. Y ya con eso, pues, concluiríamos esta primera presentación acerca del tema gestión avanzada de paquetes y pues que corresponde al capítulo 10 del programa de certificación. En el siguiente video vamos a realizar un ejercicio práctico. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Vamos a comenzar con la práctica correspondiente al capítulo 10, gestión avanzada de paquetes. En esta ocasión, para esta práctica, no voy a trabajar con el usuario root, voy a trabajar con un usuario normal, por lo cual se va a hacer uso de la herramienta sudo, cuando sea necesario, para ejecutar comandos de tipo administrativo. Lo que se va a realizar en la práctica es configurar el acceso a un repositorio ISO, de los que vienen preconstruidos, en la imagen ISO del sistema operativo, y se va a dar acceso a los dos repositorios disponibles en la imagen de Red Hat Enterprise 8, que como vimos en el video anterior, pues son el repositorio Base OS y el repositorio AppStream. Lo primero es que debemos verificar que la imagen ISO del sistema operativo se encuentre debidamente montada en nuestra máquina virtual. Para ello ejecutamos este comando, sudo df-h, y con grep buscamos el directorio mnt. El proceso para el montaje se explica en el video del capítulo 9. Aquí está. Aquí nos dice, con eso ya validamos que la unidad de DVD está correctamente montada.
y vamos al siguiente paso. Ahora, proceda a crear un archivo llamado local.repo y guárdelo en el directorio etc yum.repos.d. Si recuerdan, en el video anterior se explicó que en este directorio aquí se almacenan todos los repositorios que son personalizados y que son creados por el usuario. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear este archivo y vamos a agregar los siguientes datos de aquí. Yo ya lo tengo creado, ustedes pueden pausar el video para ir copiando instrucción por instrucción. Entonces, nos dirigimos a este directorio, hacemos un ls y hacemos un sudo bin local.repo. Aquí está. Esto es lo que debe tener su archivo de configuración. Salimos y vamos al siguiente paso. Ahora, hay que confirmar que se tiene acceso a los repositorios. Para ello ejecutamos el comando sudo dnf repo list para listar los repositorios que tenemos disponibles y que están habilitados. Hay que darle un momento. Aquí está, tenemos acceso al ID del repositorio Upstream y Base OS, además de estos de aquí, ¿no? Estos dos pues son los que acabamos de crear. Vamos al siguiente paso. Ahora, listar todos los paquetes disponibles para la instalación, todos los paquetes que se encuentran disponibles para instalación en los dos repositorios que tenemos habilitados y disponibles, no importa cuál sea el repositorio, aquí va a listar todos los paquetes que estén en los dos. Sudo dnf repo query y con la tubería les para que lo muestre paginado. Pegamos el comando aquí, esperamos un momento. Aquí está, lo que estamos haciendo es listar todos los paquetes que tenemos disponibles en cualquiera de los dos repositorios disponibles para instalación. Aquí está, son varios. Presionamos la tecla Q para salir y vamos al siguiente paso. Ahora, listar solamente los paquetes disponibles para instalación en un determinado repositorio. En este caso vamos a consultar el repositorio Base OS. Como ven, el comando es sudo dnf repo query doble guión, la opción repo, que es la diferencia, y entre comillas el nombre del repositorio. Creo que si lo ponemos sin comillas también va a funcionar porque es una sola palabra, pero bueno, por convención lo hacemos con la doble comilla. Y aquí están todos los paquetes disponibles para instalación que se encuentran en el repositorio Base OS. Aquí está el comando por si lo quieren mirar con más calma. Y el siguiente paso es, ahora vamos a utilizar la herramienta grep para hacer una lista más selectiva y solamente seleccionar aquellos paquetes que se refieran a la herramienta ZSH, que es pues un emulador de terminal. Aquí está nuestro comando, va a ser sudo dnf repo query, estamos haciendo una consulta, la opción repo con doble guión, vamos a consultar sobre Base OS y queremos consultar si tienen disponible la herramienta o el paquete ZSH. Error, está mal escrito. Ahí está. Aquí tenemos este paquete ZSH en su versión 5,15 o 5,5.1. ¿no? Vamos al siguiente paso. Ahora, proceda a listar todos los paquetes que han sido instalados en el sistema y nos dice que si el paquete está precedido por un símbolo de arroba, significa que el paquete está instalado.
Y si vamos a listar solamente aquellos que están instalados, pues quiere decir que todos deben estar precedidos por una arroba. El comando en cuestión es sudo dnf list install. El install, list install son subcomandos del comando dnf. Aquí está, nos despliega una lista muy larga, pero si se puede observar todos absolutamente en esta tercera columna de aquí vienen precedidos por un símbolo de arroba, con lo cual quiere decir que efectivamente ya se encuentran instalados en el sistema. Vamos al siguiente paso. Ahora proceda a listar todos los paquetes disponibles para actualización desde todos los repositorios habilitados. Y pues aquí el arroba tiene el mismo uso. En lugar de preguntarle los que están instalados, le vamos a preguntar los que están disponibles para ser actualizados. Es decir, aquellos que tienen instalada una versión más antigua. El comando sudo dnf list updates. Recordemos, list y updates son subcomandos del comando dnf. Y aquí están, solamente estos paquetes de aquí, que también se puede apreciar la diferencia en el color, mientras que los instalados están en rojo. Los que están para actualizar están en verde. Aquí una pequeña corrección. Les había mencionado que es el mismo uso del símbolo de arroba. Pues no, porque en efecto, si estos paquetes son paquetes para actualización, quiere decir que no están instalados, por lo tanto no van precedidos por ninguna arroba. Vamos al siguiente comando. Ahora, para listar si un paquete determinado, por ejemplo el paquete zip, se encuentra instalado en el sistema o bien está disponible para instalación a través de cualquier repositorio habilitado. Aquí está. Con un dnf list vamos a saber si está disponible para instalar o para actualizar. Sudo dnf list zip. Vamos a ver qué nos devuelve. Aquí está el resultado del comando. La primera columna me indica el estatus del paquete. Dice paquetes instalados y se encuentra instalado el zip x8664. Quiere decir que este paquete pues ya está instalado. Ahora vamos a ver otro caso. El paquete cunit. cunit. Vamos a listarlo también y vamos a ver qué nos devuelve en esta ocasión. Bueno, también este, como ya está instalado, aquí viene precedido por el arroba. Y aquí, para empezar la primera columna, nos dice paquetes disponibles. Quiere decir que estos 4 paquetes de aquí no se encuentran instalados. Del mismo modo, como no están instalados, en la tercera columna, pues no vienen precedidos por el símbolo de arroba. Correcto. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, listar todos los paquetes instalados cuyo nombre comience con la cadena de texto gnome. Para esto utilizamos el carácter asterisco, que es un comodín. Todos los paquetes instalados, de manera que el comando es sudo dnf list install y gnome con un asterisco. Queremos que empiece con gnome y no importa con qué termine. Ahí está consultando los repositorios. Y vean, todos estos están en rojo y vienen precedidos por el arroba, quiere decir que están instalados. Y aquí en esta tercera columna, otra cosa que podemos observar es de qué repositorio provienen. Todos en este caso pues vienen del repositorio AppStream. Algunos en su caso dirán Base OS. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a proceder a instalar y actualizar paquetes. Lo primero, proceda a instalar o en su caso actualizar un paquete denominado jpbind, que tiene que ver con el servicio bind, que es para montar un servidor DNS. El comando es dnf install jpbind. Si ya está instalado, lo que va a hacer es que lo va a actualizar. Si no está instalado, pues lo va a instalar. Hacemos un clear, limpiamos la pantalla
y copiamos el comando aquí. Le puedo agregar la opción "-y" para que no me pregunte, para que no me pida confirmación para instalar o para actualizar. Aquí, vean, me dice el paquete instalando, o sea, no se han instalado ninguno de estos, se va a instalar el JPBind, tiene estas dos dependencias, aquí está la arquitectura del procesador, las versiones que se van a instalar y el repositorio de dónde los va a tomar, y por último, cuánto pesan, ¿no? Qué tamaño tienen estos paquetes. Si yo le digo que sí, pues va a proceder con la instalación. Ahí está, me dice listo. Podemos continuar con el siguiente ejercicio. Ahora, actualizar o instalar un paquete denominado DCRaw ubicado en el siguiente directorio. Aquí lo vamos a hacer de manera local, digamos. No va a ir a consultar un repositorio en internet. Y pues el comando en cuestión es este. Limpio nuevamente la pantalla para que se aprecie mejor. Vean la diferencia. Aquí estamos haciendo sudo dnf local install. ¿Qué quiere decir local install? Pues que lo va a instalar desde una ubicación local dentro del sistema de archivos del sistema operativo. ¿Cuál es la ubicación local? El directorio mnt upstream packages. ¿Y por qué es esta? Pues porque aquí es en donde se encuentra montado la unidad de DVD, la imagen ISO. Y el paquete en cuestión es el DCRaw. Esto pues me lo autocompletó. Lo voy a borrar aquí con el tab. DCRaw tab. Y me completa. Ahí está la versión. Me faltó una M. Al final va a marcar un error porque la extensión es .rpm, no .rp. Correcto, me marcó un error. Vamos a ponerle la M. Ok, me dice el paquete ya está instalado. Dependencias resueltas, nada más por hacer. Correcto. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, actualizar un paquete que ya está instalado, por ejemplo, el paquete AutoFS a la versión más reciente disponible. Y nos dice que el comando va a fallar si el programa todavía no está instalado. Entonces, hacemos esto, ¿no? Le digo sudo dnf update. ¿Y qué paquete quiero instalar? Pues AutoFS asterisco, es decir, todos los que tengan que ver con AutoFS nos va a intentar actualizar. Pegamos el comando aquí y vamos a ver qué nos devuelve. Nos dice que no hay nada por hacer, que las dependencias están resueltas. Nos dice listo, entonces quiere decir que ya está instalado y actualizado. Ahora, para actualizar todos los paquetes instalados a la versión más reciente disponible, ejecutaríamos este comando. No lo voy a ejecutar, pero esto sería el equivalente a lo que hacíamos anteriormente como yum update. Este es el equivalente. Simplemente nada más para ver qué es lo que se va a actualizar, lo voy a ejecutar aquí, pero no lo voy a confirmar. Sudo dnf update. Vamos a ver si hace la consulta de qué paquetes se van a actualizar y me pide confirmación. Seis paquetes por actualizar. Bueno, no los vamos a actualizar ahora, nada más es para mostrarlo. Y limpiamos la pantalla. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora,
Presentar información sobre un paquete. Vamos a mostrar información referente al paquete AutoFS, que como ya vimos, se encuentra instalado y actualizado en su más reciente versión. Y la instrucción para hacer esto es sudo dnf info AutoFS. Aquí está la salida, me muestra el nombre del paquete, la versión, que es lo que nos va a interesar, la arquitectura. Algo que creo que le hace falta es, quizá podrían haber incluido la fecha de instalación, ¿no? O de actualización en esta consulta informativa. Pero lo esencial pues es este campo de aquí, el número de versión. Y quizás pues el repositorio, ¿no? Para saber si es dentro de uno de los repositorios oficiales o si fue a través de algún otro repositorio no oficial. Siguiente comando, vamos a remover un paquete. Remover el paquete llamado jpbind, el que se instaló hace un momento. Simplemente la instrucción es sudo dnf remove jpbind. Y esto lo que va a hacer es que va a eliminar el paquete y todas sus dependencias asociadas. No le voy a poner el "-y" para que me pida confirmación. Y aquí me dice, va a eliminar jpbind que se encuentra instalado, me lo marca en rojo. Y va a eliminar también estas dos dependencias que nos dice que están sin uso. ¿Qué quiere decir sin uso? Esto es importante. Siempre hay que habituarnos a tomarnos un poquito de tiempo y leer los mensajes que nos devuelve el sistema. Cuando nos dice que una dependencia está sin uso, significa que no hay ninguna otra aplicación instalada en el sistema operativo que haga uso de esa dependencia, que la necesite para funcionar. Entonces, si las dependencias están sin uso, con toda tranquilidad podemos proceder a eliminarlas. Si hubiese alguna de estas dependencias en uso, quizá esto podría tener un impacto en que la otra aplicación que la necesita deje de funcionar o funcione de manera incorrecta. Aquí le vamos a poner que no, que sí para proceder con la desinstalación. Ya verificamos que las dependencias no nos afectan. Y ahí está, solito está haciendo todo el proceso de desinstalación del paquete. Siguiente ejercicio. Ahora vamos a proceder a manipular paquetes individuales, pero con la herramienta DNF para que veamos que también se puede manipular un paquete de forma individual. Lo primero es que vamos a verificar si el paquete zip utils ya se encuentra instalado. Y este paquete pues lo elegí nada más así al azar, no por algo en específico. Simplemente al azar para hacer esta demostración. Limpiamos aquí la pantalla y el comando en cuestión es sudo dnf list install y vamos a filtrar con el grep por la cadena zip utils. Y vamos a ver qué nos devuelve. No nos devolvió nada, quiere decir que pues este paquete no se encuentra todavía instalado. Ahora, determine si el paquete zip utils está disponible para instalación. Nosotros podemos asumir que sí lo está, pero vamos a ejecutar un comando para validarlo correctamente. Sudo dnf repo query zip utils. Estamos haciendo una consulta al repositorio. ¿Cuál repositorio? Pues el que sea. Cualquier repositorio que lo tenga disponible nos va a devolver si se puede o no se puede instalar. Y aquí nos dice que están disponibles estos dos paquetes. Y como se puede observar, hay una versión 8.2 y una versión 8.3. Podríamos elegir entre cualquiera de estas dos. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora mostrar la información detallada sobre el paquete zip utils. Información detallada, sudo dnf info y el nombre del paquete zip utils. Aquí está. Vean, la versión por defecto 6.8. Y si subimos un poquito, aquí lo que veíamos, a ver, vean,
civutils 6.8.2, 6.8.3. Él nos dice en la información detallada que la versión que tiene pues es la 6.8. Ya el nivel de detalle más abajo no lo muestra, pero pues esta es la versión que va a instalar. ¿Cuál de las dos instalaría? Pues en teoría instalaría la más reciente, que es la 6.8.3. Si no me equivoco, esta de aquí, civutils 6.8.3 para arquitectura de 64 bits. ¿De qué repositorio lo va a tomar? Del repositorio Base OS, que como vimos es uno de los repositorios que nosotros creamos y forma parte de los repositorios oficiales porque los montamos a partir de la imagen ISO del sistema operativo. Nos dice qué tipo de licencia tiene, GPL versión 3, y nos dice pues una pequeña descripción, ¿no? Para qué sirve. Y esto pues tiene que ver con el protocolo Samba, SIF, para compartir recursos con redes Microsoft o con redes híbridas. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a instalar por fin el paquete civutils. Sudo dnf install civutils. Nuevamente voy a limpiar la pantalla para que se pueda apreciar un poco mejor. Y va a ser la misma situación, nos va a decir si tiene dependencias, cuáles son, qué versión del paquete se va a instalar, etcétera, ¿no? Instalar un paquete, civutils, ¿qué versión? Observen, 6.8.3. Lo que les mencionaba, siempre va a instalar por defecto la versión más reciente. ¿Podemos instalar la anterior? Claro que sí, pero por defecto va a instalar la versión más reciente. Nos dice que no tiene dependencias y está procediendo ya con la instalación. Listo. Ahora, vamos a consultar información sobre el paquete otra vez. Aquí sudo dnf info civutils. Y lo primero que vamos a observar es que nos va a cambiar el estatus. Ahora nos va a decir paquetes instalados en lugar de paquetes disponibles. Si no recuerdo mal. Aquí está. Lo primero que nos dice es paquetes instalados. Al nosotros ver esta etiqueta, este mensaje, quiere decir que el paquete en cuestión ya se encuentra instalado en el sistema. Si no fuera el caso, aquí nos diría paquetes disponibles. Bien, vamos a eliminar el paquete. Sudo dnf remove civutils. Listo. Me va a pedir confirmación. Le vamos a decir que sí. ¿Estoy de acuerdo? Sí. Listo, vamos al siguiente ejercicio. Ahora, nuevamente vamos a confirmar la remoción del paquete. Y si ya se eliminó, entonces, ¿qué mensaje nos debería devolver? A ver, piénsenlo por un momento antes de que se ejecute el comando. Ahí está. Nos dice paquetes disponibles y nuevamente nos muestra estos dos. Listo, vamos a limpiar la pantalla. Y ahora vamos a determinar el proveedor. Determine el proveedor y busque metadatos acerca de un paquete. Lo primero es, vamos a buscar aquellos paquetes que contengan un archivo en específico. Aquellos paquetes que dentro de su estructura de directorios contengan el directorio etc y el archivo passwd. Para ello vamos a utilizar el subcomando provides o whatprovides del comando dnf. Sudo dnf provides etc passwd. Aquí está.
y nos devuelve todas estas, ¿no? Aquí nos dice qué archivos, qué paquetes, por ejemplo Red Shell 8, Base OS, RPM, de qué repositorio, aquí está, y qué paquete, el setup no arc, el setup 2.12 sin arquitectura, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí nos da una pequeña descripción. También este otro paquete utiliza este archivo dentro de su estructura, este otro y estos otros de aquí. Este subcomando del comando DNF pues es muy útil, ¿no? Para saber si un determinado archivo forma parte de algún determinado paquete. Y ahora vamos a hacer lo mismo pero con el comando whatprovides. ¿Cuál es la diferencia? El whatprovides nos permite utilizar comodines para expandir el nombre del archivo. Comodines como el signo de interrogación o en nuestro caso el asterisco. Lo que vamos a hacer es que vamos a consultar qué paquetes dentro de los repositorios incluyen archivos que se llamen systemconfig y cualquier otra cosa. Aquí está el comando sudo dnf whatprovides la ruta userbin systemconf asterisco. ¿Qué otros paquetes del sistema incluyen archivos dentro de esa misma estructura, de directorios? Y aquí está, nos devuelve todos estos. El policy utils GUI de CLinux. Ahí está el CLinux, el componente de seguridad reforzada. Y aquí nos dice, ¿no? Pues incluye el userbin systemconfig-clinux, este archivo de aquí. Listo. Ahora vamos al siguiente ejercicio. Nos dice, para buscar todos los paquetes que coincidan con una cadena en particular en el campo name o en el campo summary. ¿Y qué cadena queremos buscar? Pues systemconfig. Y el subcomando del comando dnf es search. De tal manera que la instrucción nos quedaría de la siguiente forma. Sudo dnf search system-config. Y vamos a ver qué nos devuelve. Nos devolverá aquellos paquetes que tengan en la etiqueta summary o en la etiqueta nombre la cadena de texto systemconfig. Y pues aquí están, ¿no? Cubes, systemconfig printer, printer UDEP, es decir, pues lo que tiene que ver con la gestión de impresoras. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, gestión de grupos de paquetes. Vamos a listar los grupos de paquetes disponibles e instalados en el sistema. Recordemos, los grupos de paquetes son colecciones de paquetes que se encuentran organizados o agrupados para efectos de un propósito en particular. Está el comando sudo dnf group list. Y recordemos que hay dos tipos de grupos, ¿no? Los grupos de entorno y los grupos de paquetes. Grupos de entorno, aquellos que son para hacer una instalación, un tipo de instalación en particular durante el proceso de instalación del sistema operativo. Y los grupos de paquetes, pues para habilitar otro tipo de características, ¿no? Aquí están grupos de entorno disponibles, todos estos de aquí. Grupos instalados, estos dos de aquí. Y los grupos disponibles, pues estos de aquí, ¿no? Algunos de estos grupos disponibles, pues son grupos de tipo grupo de paquetes. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, listar la cantidad de grupos de paquetes instalados y grupos de paquetes disponibles para instalación. La cantidad, es decir, nos va a devolver un número entero. Y el comando es sudo dnf group summary. Estamos haciendo un resumen de los grupos instalados. Limpiamos pantalla aquí. Aquí está el comando sudo dnf group summary. Vamos a ver qué nos devuelve. Nos devuelve que hay 2 grupos instalados y 10 grupos disponibles. ¿Cuáles son esos? Pues los del comando anterior. Instalados 2, disponibles 10. Que vienen a ser estos de aquí, ¿no?
grupos de entorno instalados, en general grupos instalados, aquí están estos dos, y grupos disponibles, todos estos suman un total de 10. Vamos a limpiar aquí nuevamente y vamos al siguiente ejercicio. Listar todos los grupos de paquetes instalados y disponibles en el sistema, incluyendo aquellos que se encuentran ocultos. Una opción muy importante, el comando sudo dnf group list hidden de oculto. ¿Por qué suelen estar ocultos? Pues normalmente por razones de seguridad. Para que un usuario no muy hábil vaya a instalar algo que no deba. Aquí está. Lo que no nos indica es, bueno, cuáles de estos están ocultos. Creo que no nos dice, ¿no? Disponibles, aquí, de entorno, grupos instalados, disponibles, pero no nos indica cuál de estos disponibles se encuentran ocultos. Quizá los que no nos devuelva en la consulta anterior, pero que sí nos los devuelva aquí, quiera decir que esos son los que están ocultos. Ahora vamos a listar todos los grupos de paquetes que pertenecen a un grupo en específico. Por ejemplo, al grupo base. Grupos de paquetes que pertenecen al grupo base. Limpiamos. Y aquí está, sudo dnf group info base. Aquí está todo lo que nos devolvió. Vamos al siguiente ejercicio. Ahora, instalar y actualizar grupos de paquetes. Lo primero es, proceda a consultar si el grupo de paquetes denominado Smart Card Support se encuentra instalado o bien está disponible para instalación. Repito, esto solamente pues fue un grupo al azar, no es por algo en específico, ¿no? Simplemente es para mostrar el uso de los comandos. Bueno, vamos a ver. El comando en cuestión es sudo dnf group list available. Lístame los grupos disponibles y que se llame Smart Card Support. Este sí va encerrado entre comillas dobles o bien comillas simples porque está compuesto de varias palabras separadas por espacio en blanco. Nos dice grupos disponibles, aquí está, el grupo se llama soporte para tarjeta inteligente. Lo podemos referir ya sea en inglés o en español. Otra forma de hacerlo pues es sudo dnf group info smart card support. Vamos a ver qué nos devuelve en esta ocasión, ¿no? Aquí nos dice el grupo, la descripción, los paquetes predeterminados y los paquetes opcionales. Con cualquiera de las dos opciones podemos obtener el mismo resultado. Ahora, proceda con la instalación del grupo de paquetes. Vamos a instalar un grupo de paquetes. Hay una ligera variante en la instrucción. Sudo dnf group install, aquí está la variante, y el subcomando es group install smart card support. Vamos a instalar todo ese grupo de paquetes. Esperemos que no tarde mucho. Listo. Vamos a confirmar la instalación. Son 6 megas, parece que no es mucho.
Correcto, ahí está instalado. Vamos al siguiente ejercicio ahora. Para actualizar el paquete a su más reciente versión, utilizamos ¿no? Sudo dnf group update smart card support. Lo vamos a actualizar a su versión más reciente, si hubiera alguna versión más reciente. Ahí está el comando. Y lo que nos devuelve es paquete instalado, tal, la versión tal. ¿Estás de acuerdo? Pues sí. No nos da más detalles ni de la versión ni del repositorio. Quiere decir, como aquí no nos muestra ni la arquitectura, ni la versión, ni el repositorio, ni el tamaño, pues quiere decir que el paquete en cuestión ya se encuentra actualizado a su versión más reciente. Ahora vamos al siguiente ejercicio. ¿De qué otra forma lo podemos saber? Pues vamos a hacer un listado, ¿no? De los grupos instalados. Clear. Sudo dnf group list installed. Ahí está, grupos instalados. Soporte para tarjeta inteligente. Correcto. Vamos ahora a desinstalar un grupo de paquetes. Vamos a eliminar el grupo de paquetes Smart Card Support. El comando para hacer esto pues es sudo dnf group remove, group remove, subcomandos y entre comillas simples Smart Card Support. Recordemos, puede ser comillas simples, comillas dobles y puede ser o en inglés o en español. De cualquier forma va a funcionar. Nos dice qué es lo que va a desinstalar, confirmamos la transacción y procede con la eliminación del software, del módulo de la aplicación. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Vamos a confirmar la remoción, que se haya removido correctamente el paquete, el grupo de paquetes. Sudo dnf group list install. Si todo salió bien, el resultado de esta instrucción no nos va a mostrar en pantalla el soporte para tarjetas inteligentes, porque ya no está instalado. Grupos instalados, aquí está, ya no aparece el soporte de tarjetas inteligentes. Correcto. Ahora, gestión de módulos. Lo primero que vamos a hacer es listar los módulos disponibles e instalados. Para ello se dispone de estas dos instrucciones. Como se podrán imaginar, voy a limpiar aquí la pantalla. Esta primera instrucción, sudo dnf module list, va a listar de todos los repositorios. Todos los repositorios que estén habilitados y que estén disponibles. Ahí está. Y observen aquí las leyendas. La letra D significa que es el paquete predeterminado. ¿Qué quiere decir predeterminado? Significa que es la versión del paquete que se va a instalar por defecto si se procede con la instalación. Como fue el caso del cifutils, teníamos dos versiones, la 6.8.2 y 6.8.3. Por defecto va a intentar instalar siempre la versión más actual. Ahora, si tiene una letra E, significa que el paquete, el grupo de paquetes está activo. Si tiene una letra X, significa que está inactivo. Y si tiene una letra Y, significa que está instalado. De tal manera que estos que nos devuelve aquí en la salida, pues vemos que tienen la letra D. Nos indica que en el caso, por ejemplo, de Python, va a instalar por defecto la versión 3.8 y tiene también la versión 3.9. Como dispone de estos dos paquetes predeterminados, cuando tenga que tomar la decisión, pues va a optar por el Python 3.9. Correcto, vamos al siguiente ejercicio. También podemos hacer esto, sudo dnf module list, repo app stream. Esto sería únicamente para que la salida
nos devuelve únicamente los paquetes que correspondan al repositorio upstream. Y ahí está, ¿no? Es una salida un poco más corta. Vamos al siguiente comando. Mostrar todos los streams de un módulo en específico y ver su estatus. Sudo dnf module list. Vamos a mostrar el estatus del módulo Perl. ¿Está? Y vean todos los paquetes que nos muestra del repositorio upstream y del repositorio Red Hat Enterprise Linux 8 upstream RPMs. Todo esto es lo que tiene disponible para instalar con respecto al lenguaje de programación Perl. Vean, otra cosa importante aquí. Hay que estudiar un poco la salida. Nos dice la primera columna cuál es el repositorio upstream y el nombre del paquete o del módulo. El módulo se llama Perl. El stream o la versión 5.24. Pero ¿qué dice aquí? ¿Nos dice D o nos dice E? Recordando un poquito, significa que la D es por defecto y la D significa que está habilitado. Por defecto va a instalar de cualquiera de estas dos la 5.26. Entre la 5.24, 5.26 y 5.30 va a instalar por defecto la 5.26. Ahora nos dice Profile. ¿Cuál es el perfil que va a instalar? Pues en los tres casos va a instalar un perfil mínimo. O sea, es para hacer un despliegue mínimo del lenguaje de programación Perl. Y como resumen, pues aquí nos dice pues algo así como para qué es, ¿no? Ese módulo. Practical Extraction and Report Language. Lenguaje para extracción y generación de reportes práctico. Y todo eso, ¿no? Pero es importante tomarse el tiempo, como les decía, de leer un poquito para entender qué nos está diciendo la salida de un comando. Ahora sí vamos al siguiente ejercicio. Vamos a listar solamente de un stream en específico, en nuestro caso el Perl 5.24. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. Sudo dnf module list, el nombre del módulo, Perl, dos puntos, y la versión que queremos consultar, 5.24. Y pues aquí está, ¿no? Es la misma salida que el comando anterior, pero acotada únicamente a este stream en particular, Perl 5.24. Vamos a limpiar nuevamente. Ahora, tenemos otra serie de comandos para listar los módulos habilitados, instalados y deshabilitados. Simplemente les voy a mostrar este, por ejemplo, sudo dnf module list enabled. Si quisiéramos listar los instalados, sería la opción -- installed y los deshabilitados -- disable. Aquí en estas instrucciones no va a ser distinción entre ningún repositorio en particular. Va a mostrar de todos los repositorios disponibles. Aquí está listando todos los módulos que están habilitados. Y la D nos dice que son módulos predeterminados. Correcto. Limpiamos nuevamente la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Ahora vamos a hacer la gestión de módulos. Lo primero, verifique si el módulo PostgreSQL ya está instalado. Vamos a verificar. Sudo dnf módulo list PostgreSQL. Aquí está. Por defecto va a instalar la versión 10, aunque dispone de la 12 y la 13. No se encuentra instalado, pero pues tiene todas estas
streams para instalar. Por defecto va a instalar la 10. Volvemos, muestre la información relacionada con el stream por defecto del módulo Postgres. El stream por defecto, recordamos, es la versión número 10. Por lo tanto, el comando debe quedar de la siguiente forma: sudo dnf module info PostgreSQL, dos puntos, la versión del stream número 10. Y aquí está, nos dice versión número 10, stream número 10, versión tal. Y listo. Aquí no nos está diciendo si el paquete está instalado o está disponible, pero pues sabemos que está disponible para instalación. Ahora, vamos a instalar el módulo Postgres con el profile por defecto para el stream 10. ¿Qué perfiles? Por defecto el perfil cliente y el perfil servidor. Va a instalar los dos perfiles. Y el comando en cuestión es sudo dnf module install --profile PostgreSQL, que es el nombre del stream, 2.10, la versión. $26 megas, le vamos a decir que sí, nada más para que complete la instalación. Listo, ya completó la instalación. Ahora vamos al siguiente paso. Vamos a mostrar información sobre el módulo otra vez con dnf module info. Ahí sí nos tendría que devolver si el paquete está disponible o está instalado. Sobre este stream en específico, PostgreSQL en su versión número 10. dnf module info. Bueno, aquí está. Stream 10. Descripción, profile, bueno. ¿Cómo sabemos que ya está instalado? Aquí. Porque en el profile me indica con una letra I latina. Y de acuerdo a las leyendas de acá, quiere decir, si pusiera una D es el paquete predeterminado, si pusiera una E habilitado, X inhabilitado, la I instalado y la A activo. Correcto, todavía no está activo porque, bueno, no se ha arrancado el servicio con systemctl, etcétera, etcétera. Pero eso es tema de otro video. Vamos a limpiar. Recuerden, hago referencia a esta parte de aquí. El paquete por defecto, o el profile por defecto, mejor dicho, y se encuentra en un status instalado. Limpiamos la pantalla y vamos al siguiente ejercicio. Ahora, elimine el module profile por defecto del paquete Postgres para el perfil 10. Vamos a eliminar lo que acabamos de instalar, ¿no? Y la instrucción es sudo dnf module remove Postgres SQL 2.10. Va a desinstalar, recuerden, de forma automática pues los paquetes y sus dependencias asociadas, sin que el usuario o el administrador tengan que hacer absolutamente nada más. ¿Quieres desinstalarlo? Sí.
Ahora confirmamos que el paquete fue removido correctamente. ¿Con qué instrucción? Sudo dnf module info postgres sql 10. Ahora, aquí observamos el profile. En lugar de que tenga una letra I de instalado, tiene una letra D de predeterminado. Está predeterminado, pero no está instalado. Correcto, limpiamos la pantalla aquí. Y vamos al siguiente ejercicio. Vamos ahora a hacer un cambio, a cambiar un módulo stream. Esto es de lo más interesante también, ¿no? ¿En qué casos podemos hacer un cambio de módulo stream? Esto es muy útil para cuando queremos desinstalar una aplicación, cambiarla por una versión más reciente o más antigua, sobre todo en el segundo escenario, ¿no? Cuando tenemos una actualización, cuando tenemos una aplicación que está en su versión más reciente, pero que no funciona de manera correcta o de manera estable o de la manera que nosotros necesitamos que funcione, y cuando ya sabíamos que la versión anterior funcionaba bien. Es como regresar una aplicación a una versión anterior. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, primero, proceda a cambiar la versión de un módulo Perl por una versión más antigua. Y para ello vamos a verificar el estatus actual de todos los streams de Perl. Aquí está, vamos a listar todos los módulos disponibles para instalación del paquete Perl o del stream Perl. Y vean, la salida nos dice que el stream por defecto es el 5.26, pero solo está como predeterminado, más no está instalado. Disponibles tenemos el 5.24 y el 5.30. Si observamos, este 5.24, que es el que vamos a instalar, no está todavía habilitado. ¿Por qué? No está activo porque no tiene la letra E. Una vez que se haga el proceso de instalación, de forma automática, el stream se va a habilitar y aquí debe aparecer la letra E junto con el perfil mínimo, que es el que vamos a instalar, debe aparecer con una letra I. Vamos al siguiente paso. Ahora, como no está instalado el profile 5.26 de Perl, no es necesario eliminarlo y no es necesario deshabilitarlo. Estos pasos de aquí no los vamos a realizar. Nos vamos directo al número 5, que nos indica: instale el profile mínimo para el stream Perl 5.24, el cual, como ya observamos, no es el profile por defecto. Para hacer eso, la instrucción es la siguiente: sudo dnf module install. ¿Qué vamos a instalar? El paquete Perl 2.5.24, que es el stream, diagonal minimal, que es el profile, y con la opción allow erasing. ¿Qué significa allow erasing? Pues le estamos dando autorización para que elimine todo lo que se tenga que eliminar para que este paquete de Perl se pueda instalar. Presionamos la tecla Enter y esperamos un momento. Aquí me está marcando problemas, dice módulo 1 problema, tal. Bueno, no sé exactamente por qué. Yo creo que es porque ya estos paquetes ya se encuentran descargados. Pero me dice instalando perfil de módulos, el Perl minimal. Va a instalar el perfil mínimo y dice aquí activando flujos de módulos. Va a activar el módulo Perl. Lo que les decía que va a hacer que cambie el estatus y que va a marcarlo con una letra E. Me pregunta si estamos de acuerdo, le digo que sí, y listo, ya realizó la instalación. ¿Esto por qué fue? Pues como les decía, es porque los paquetes ya fueron instalados previamente. Si no, primero haría la descarga y después la instalación. Los paquetes ya estaban descargados. Ahora, ¿en qué secuencia realizó la operación el comando o en qué secuencia lo realizaría? Primero resuelve las dependencias, luego va a listar los paquetes que van a ser actualizados, luego va a indicar el módulo profile, el módulo y el profile que van a ser instalados,
Después va a indicar el stream, que es la versión, en este caso 5.24. La va a habilitar, va a mostrar un resumen de la transacción que va a realizar, toda completa, y va a marcar la cantidad de paquetes que van a ser manipulados. Y por último va a ejecutar la transacción como una sola unidad. Es decir, toda la transacción completa en un solo paso, en un solo movimiento. Y ahora vamos a volver a listar los módulos instalados de Perl. Limpiamos aquí la pantalla, volvemos a listar y observemos aquí la salida. Me dice que el stream Perl 5.24 está habilitado y el perfil mínimo está instalado. Con eso acabamos de realizar la instalación de una versión más antigua de las que tenemos disponibles en los repositorios. Y también con eso, pues ya daríamos por concluido este capítulo y esta actividad. Esta actividad en particular, lo que resta nada más es dar respuesta a las preguntas de repaso para ya concluir con este capítulo. Como ven, es un capítulo bastante interesante, bastante completo y sobre todo bastante útil. Espero que les haya gustado, que les sea de utilidad. Aquí les dejo mi correo por si tienen alguna pregunta o alguna consulta que hacerme. Ya saben, si les gusta el contenido del video y el contenido del canal en general, pues les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y yo seguiré creando contenido para todos ustedes. Como les decía, ya para cerrar con este capítulo, lo siguiente va a ser darle respuesta a las preguntas de repaso. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima. Para concluir con el capítulo vamos a dar respuesta a las preguntas de repaso. Pregunta número 1. Un module profile es una lista de paquetes recomendados, organizados con base en un propósito de despliegue, ¿cierto o falso? Cierto. ¿Qué hace el comando dnf group info base? Va a mostrar información de todos los paquetes, de todos los grupos de paquetes que correspondan al grupo base. ¿Qué comando deberías ejecutar para listar todos los profiles disponibles para el módulo PostgreSQL? La respuesta es dnf module info --profile PostgreSQL. Pregunta número 4. ¿Cuál es el subcomando de dnf que se utiliza para listar todos los repositorios disponibles? El subcomando es repo list. Pregunta 5. ¿Cuál es el uso de la opción "-y" en el comando dnf group install y dnf module remove? Lo que va a hacer es que en el primer caso va a instalar todo el grupo de paquetes y en el segundo caso va a remover todos los paquetes correspondientes al módulo sin solicitar confirmación por parte del usuario. Pregunta 6. ¿Cuál es la principal ventaja de utilizar DNF sobre RPM? Que DNF sí es capaz de resolver las dependencias de paquetes de forma automática. Siguiente pregunta. ¿Cuál sería el comando para instalar Perl 5.26 DNF module? Para instalar el Perl en la versión 5.26, el comando sería dnf module install Perl 5.26. Pregunta 8. ¿Cuál es el subcomando dnf que usaríamos para verificar las actualizaciones disponibles para todos los paquetes que se encuentran instalados? El subcomando es check update. Pregunta número 9. ¿Cuál es el concepto de módulo en Red Hat Enterprise 8? Un módulo nos dice que es una colección de paquetes que incluyen todos los elementos necesarios para que una determinada aplicación se pueda instalar y pueda funcionar, incluidas librerías, archivos ejecutables, archivos de configuración. Pregunta 10. ¿Cuál debe ser la extensión de un archivo de repositorio yum? La extensión es .repo. Aquí está. Siguiente pregunta. ¿Un módulo stream es un conjunto de paquetes organizados por versión? ¿Cierto o falso? Cierto. Pregunta número 12. ¿Qué haría el comando dnf list zsh? Pues va a listar todos los paquetes disponibles que coincidan con la cadena zsh. ¿Qué haría el comando dnf list installed *genome*? Va a mostrar o va a listar todos los paquetes instalados
que comiencen por cualquier cosa y que contengan la palabra genome entre su nombre o en el summary y que terminen con cualquier cosa. Siguiente pregunta: ¿cuántos nombres de paquetes pueden ser indicados a la vez si se utiliza el comando o la herramienta dnf install? En este caso se pueden indicar los que sean, no hay límite. Siguiente pregunta: indique cuáles son los dos repositorios Yum por defecto que contienen todos los paquetes para Red Hat 8. El primero es el Base OS y el segundo AppStream. Pregunta número 16. ¿Podemos actualizar todos los paquetes contenidos en un package group utilizando el subcomando group update del comando dnf? ¿Cierto o falso? Esto es cierto. Siguiente pregunta: ¿qué comando deberías ejecutar para reiniciar un módulo de tal forma que el módulo no esté ni habilitado ni deshabilitado? Respuesta: el comando es dnf module reset. Y por último, ¿qué haría el comando dnf info zsh? Va a mostrar información sobre todos los paquetes que pertenezcan a la aplicación ZSH. Con eso terminamos ahora sí todo este capítulo 10 sobre la gestión avanzada de los paquetes. Y bueno, esperando que les haya gustado. Como siempre les digo, si el contenido del video y el contenido del canal en general les parece bueno y les aporta valor, les agradezco mucho que consideren suscribirse al canal y con mucho gusto seguiré creando contenido para todos ustedes. Muchas gracias, saludos y hasta la próxima, el siguiente capítulo, el capítulo número 11. Gracias.